Bueno, vamos a hablar de un tema que vemos todos, pero todos los días en la consulta de atención primaria, la obstrucción nasal crónica. Es una de esas consultas súper frecuentes y tener un esquema mental claro es fundamental, sobre todo para quienes están preparando el EUNACOM. Así que la idea hoy es revisar un algoritmo bien práctico para que podamos enfrentar este síntoma de una forma ordenada y, más que nada, segura. Ok, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Primero, definimos bien el problema. Segundo, usamos una analogía que nos va a servir muchísimo, si el problema es de la tubería o del revestimiento. Después, vemos las causas más comunes. Y súper importante, las banderas rojas. Luego, nos metemos de lleno en el enfoque práctico en la atención primaria. Y cerramos con lo clave, ¿cuándo lo manejo yo y cuándo lo derivo? Bien, partamos por lo primero. ¿De qué hablamos cuando hablamos de obstrucción nasal crónica? Aquí está el punto clave, ¿no? El apellido crónica se lo gana cuando lleva más de 12 semanas. Esto es lo que lo diferencia de un resfriado o una sinusitis aguda y nos obliga a pensar distinto. Y recordemos siempre esto, es un síntoma, es la sensación subjetiva del paciente, no una enfermedad en sí misma. Perfecto. Ahora les presento un concepto que de verdad simplifica muchísimo el enfrentamiento inicial. Pensemos en la nariz como si fuera una cañería. El problema puede estar en la estructura, o sea, en la tubería misma o en lo que la recubre por dentro, el revestimiento. Fíjense qué útil es esto. Si el problema es de la tubería, hablamos de algo anatómico, un bloqueo físico. Por lo general va a ser de un solo lado, o mucho peor de un lado que del otro, y va a ser constante. En cambio, si el problema es del revestimiento, hablamos de inflamación de la mucosa. Esto tiende a ser bilateral, de los dos lados, y muy variable. A veces mejora, a veces empeora, incluso puede cambiar de lado. Esta simple pregunta ya nos orienta un montón. Ok. Con ese modelo en mente, vamos a ver quiénes son los sospechosos habituales en cada una de estas dos categorías. Empecemos por los problemas del revestimiento. Aquí están los clásicos, ¿verdad? La rinitis alérgica con esa mucosa pálida casi azulada. La rinosinusitis crónica con esa presión facial y la secreción más espesa. Ojo, siempre pregunten por el uso de descongestionantes en gotas. La rinitis medicamentosa es un clásico que se nos puede pasar. Y si al mirar ven unas masitas que parecen uvas peladas, esos son pólipos. Y ahora, del lado de la tubería. Aquí la cosa cambia mucho según la edad del paciente. En los adultos, la causa número 1, lejos, es la desviación del tabique nasal, ya sea de nacimiento o por algún golpe antiguo. Pero en los niños, lo primero que tenemos que pensar es en la hipertrofia adenoidea. Es el típico niño que respira por la boca, que ronca, que tiene esa facies adenoidea. Bueno, a ver. Si hay una sola cosa que se tienen que grabar a fuego de toda esta presentación, es esta. Una obstrucción de una sola fosa nasal, que avanza con el tiempo. En un paciente adulto, eso, hasta que un especialista diga lo contrario, es una neoplasia. Nuestro rol es sospecharlo y derivar de forma preferente, sin dudar. Y dentro de esa gran bandera roja que es la obstrucción unilateral, hay varios diagnósticos posibles. En adultos, el que más nos asusta es el carcinoma espinocelular, que a menudo también sangra o duele. En los niños, en cambio, si la obstrucción unilateral viene con una secreción purulenta y de muy mal olor, eso grita cuerpo extraño. La atresia de Coanas es más de recién nacidos. Pero la clave es esta: unilateralidad obliga a estudiar. Perfecto. Ya conocemos las causas, las banderas rojas. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo llevamos todo esto a la práctica en los 15-20 minutos que tenemos en el box? El proceso es súper simple en realidad. Son solo 2 pasos. Primero, una buena anamnesis, una conversación bien dirigida. Y segundo, un examen físico enfocado. No necesitamos más que eso para tener una muy buena primera impresión. Y aquí está. De todo lo que podemos preguntar, esta es la pregunta que lo cambia todo. ¿Es de un solo lado o de los dos? ¿Es algo constante o que va y viene? La respuesta a esta pregunta nos pone de inmediato en una de las 2 grandes vías de nuestro algoritmo, la anatómica o la inflamatoria, y define la urgencia del caso. Y para el examen no se necesita un equipo sofisticado. Con el otoscopio que usamos todos los días para ver oídos y una buena luz podemos hacer una rinoscopía anterior perfectamente. La clave es ser sistemático. Miro primero el tabique, buscando desviaciones. Después, el cornete inferior, viendo su tamaño y su color. Y finalmente, el piso de la fosa nasal, buscando secreciones raras, pólipos o cualquier masa. Listo, ya tenemos la historia, ya tenemos el examen físico, ahora viene la decisión final para nosotros en atención primaria. ¿Qué hago? ¿Le doy un tratamiento y lo controlo o lo derivo al especialista?
Esta tabla es, en el fondo, nuestro mapa de decisiones. Es muy simple. Apareció cualquier bandera roja, derivación preferente al otorrino, sin pensarlo. Si la sospecha es de algo inflamatorio, como una rinitis, es totalmente válido empezar una prueba con corticoides intranasales. Pero si en 2 o 3 meses no hay respuesta, o si de entrada vemos pólipos, también se deriva. Y por supuesto, si la causa parece anatómica o en un niño sospechamos adenoides, también va para el especialista. Y esta frase lo resume todo. Nuestro trabajo no es saber diagnosticar un papiloma invertido. Nuestro trabajo es tener un sistema para diferenciar los casos, tratar lo que nos corresponde en atención primaria, que son la mayoría de las causas inflamatorias, y lo más importante de todo, saber reconocer cuando algo no es normal y necesita ser visto por un especialista a tiempo. Y cerramos con esta pregunta, que en realidad es un recordatorio. Ante la más mínima duda con una obstrucción de un solo lado, la seguridad del paciente siempre nos va a dictar el mismo camino, y ese camino es la interconsulta al otorrinolaringólogo. No hay otra respuesta correcta.